Dios les bendiga. Bueno, continuamos con estos videos de apoyo para las clases de Daniel y Apocalipsis y vamos a mirar el capítulo 11 de Daniel en este video. El capítulo 11 de Daniel es la visión más larga y la profecía más larga que tenemos en el libro de Daniel. Es una profecía que está escrita con muchos detalles y la podemos dividir en tres partes. La primera parte es la que abarca desde el versículo 1 al 20, donde vemos que Daniel hace una profecía donde nos presenta el mundo persa y el mundo griego. Acá vemos en los primeros 4 versículos un poco la historia, cómo se va a desarrollar. Daniel está junto a Darío, él está en la última etapa, él había pasado el imperio babilónico, ahora estaba en el imperio medo-persa y estaba, dice la palabra de Dios, que estaba animando y fortaleciendo al rey Darío. En el versículo 12 aparece esta profecía que dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes más en Persia, ¿no? Además de Darío, habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, dice, como que acá hay un corte en el tiempo. La palabra luego nos está indicando que hay algo que sucede posterior a lo que está diciendo Daniel, que después que este rey, este cuarto rey, se haga fuerte e invada Grecia, se levantará luego de eso un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. En el versículo 4 nos cuenta como una pequeña biografía de ese rey, cómo será el reinado de ese rey. Y dice que cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Este rey será un rey que se levantará muy rápidamente, será un rey valiente, dominará con gran poder, tendrá un imperio muy grande, hará su voluntad, pero de repente ese rey caerá, de alguna forma caerá. Sus descendientes no recibirán el imperio que él ha formado, no heredarán el imperio que él ha formado. Y dice que ese reino será repartido hacia los 4 vientos del cielo. Las 4 partes de su imperio recibirán una parte de ese imperio, ¿no? Después veremos un poquito más de qué se trata esto. Pero miremos un poquito esta primera parte de la profecía, que va desde el versículo 1 al versículo 20. Les decía que es una presentación de lo que es el mundo persa y el mundo griego. Más profundamente abarca lo que sería el mundo persa, porque nos habla de una guerra entre Siria y Egipto, ¿no? El rey de Siria y el rey de Egipto. Y nos cuenta también que en medio de ese conflicto está la nación de Israel. La nación de Israel es traspasada todo el tiempo por ese conflicto entre el rey de Siria y el rey de Egipto, rey del norte y rey del sur. La primera parte de esta visión nos presenta estos 2 reinos en guerra. Nos habla de Alejandro Magno, ese rey que se ha levantado, y nos cuenta un poquito la historia del conflicto entre lo que sería el rey de Siria y el rey de Egipto. Entonces, decíamos que en esta primera profecía se habla de 4 reyes que se van a levantar en lo que sería el imperio medo-persa, ¿no? Que sucederían a Darío. Hay 3 reyes que aparecen, dice, se levantarán 3 reyes y son Cambises II, Pseudo-Esmerdis y Darío.
y luego dice que el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Este rey se llamaba Jerjes y es el rey que decide, después de hacerse de grandes riquezas y de crecer, invadir a Grecia en el año 480 a.C. Ahora, cuando invade Grecia, posteriormente a eso, se levanta otro rey que no es persa, que no es medo-persa, que es Alejandro Magno, que aparecen en el versículo 3 y 4 que hemos leído. El rey valiente, que se levanta, que hará su voluntad, que tendrá su reino, y en el versículo 4 nos explica la historia de Alejandro Magno. Él muere muy joven, a los 33 años, muere, y su reino es quebrantado, y se reparten entre sus 4 generales, reparten el reino de Alejandro. Y luego sigue la profecía hablando de la guerra entre Egipto y Siria. Ahora, esta profecía nos habla de un rey que va a vencer, que se llamaba Antíoco Epífanes. Este rey, les leo las notas del seminario, lo que dice: estos versículos profetizan los acontecimientos relacionados con estos dos reinos, Egipto y Siria, abarcando el período entre la división del reino de Grecia hasta la venida de Antíoco Epífanes. Los detalles se han cumplido con tal exactitud que los incrédulos han negado que la profecía fuera escrita de antemano, porque tuvo tanta certeza la profecía, es Dios, ¿no?, que dicen no pudo haber sido una profecía. Esto lo escribieron después, ¿no? Entonces le atribuyen al libro de Daniel una fecha posterior por el cumplimiento a la profecía. Esto comienza a vislumbrarse en la segunda parte. Nosotros dijimos que este libro se dividía en 3 partes. La primera parte, todo lo que tiene que ver con Persia y Grecia, y la segunda parte, que va del versículo 21 al 35, nos presenta a este personaje, Antíoco Epífanes, rey de Siria, que es un tipo del anticristo. Veamos un poco la historia de Antíoco Epífanes. Él invade Jerusalén. En el año 168 a.C. invade Jerusalén. Invade el templo. Él saquea los tesoros del templo, mata a los sacerdotes y a miles de moradores de Jerusalén. Los asesina. También busca los rollos del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, y los quema, los hace quemar. Esta historia está muy bien explicada en el famoso libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos cuenta la historia de la resistencia judía ante Antíoco Epífanes, símbolo del anticristo. Este es el hombre que hace la famosa abominación desoladora que profetizó Daniel. Sacrifica un cerdo en el altar del templo al dios Zeus Olympus. Zeus Olympus. Y le dice que una vez por mes debían hacer ese sacrificio. Esta sería la segunda parte, que abarca desde el versículo 21 hasta el 35. La tercera parte es una profecía que después vamos a mirar un poquito mejor, que habla de un último dictador, ¿no?, cuya destrucción y destino están completamente ligados al fin del mundo y al fin de la historia y a la de los acontecimientos finales. ¿Por qué sucede eso? Cuando nosotros empezamos a leer la profecía de Antíoco Epífanes, que aparece en el versículo 21, vemos que a medida que esta profecía va continuando, la imagen de Antíoco Epífanes se va desdibujando y va dando lugar a la imagen de otra persona. Empezamos a ver
de que ya no está hablando de Antíoco Epífanes, sino de otra persona. La imagen de Antíoco se va desvaneciendo gradualmente y va apareciendo otra persona en el primer plano. Y acá, hermanos, comenzamos a ver que esta profecía comienza a hablar de algo que aún no ha sido cumplido, de algo que se va a cumplir en el futuro. Antíoco Epífanes ya está en el pasado, fue profetizado, sucedió, pero ahora lo que continúa a partir del versículo 36 es algo que está en el futuro. Quiero reflexionar un poco sobre esto, porque nosotros los cristianos estamos muy acostumbrados a hablar de la tribulación y de los problemas que surgirán después de que la iglesia sea arrebatada. A veces hasta hacemos broma con esto, decimos, bueno, yo no me quiero quedar en la tribulación, por eso soy pretribulacionista y me quiero ir antes. Pero la realidad, hermanos, que las señales que se van cumpliendo hasta la llegada del anticristo, hasta el arrebatamiento de la iglesia, tienen una gran dosis de tribulación y persecución para la iglesia. Hay persecución en el índole moral, filosófico, religioso. Se nos persigue por lo que pensamos, por lo que representamos, por lo que somos. Se nos persigue en las individualidades, en nuestros pensamientos religiosos, en los colegios, en las universidades. Hoy la iglesia sí pasa persecución. En muchos países llamados cristianos no se puede predicar libremente el Evangelio. En otros, como hemos visto en este fin de semana en la que estoy grabando este video, desde París, en la apertura de los Juegos Olímpicos, se degradaron e insultaron símbolos que tienen que ver con el cristianismo. Y para los que somos cristianos, evangélicos, protestantes, se degradó una ordenanza del Señor, que es la Santa Cena. Al poner esa imagen de la última cena, no es que se degradaba un cuadro de Leonardo da Vinci, sino que se estaba hablando de una escena que sucedió antes que nuestro Señor Jesús vaya a la cruz del Calvario. O sea, esta degradación de lo que es el cristianismo, de los símbolos cristianos, de los pensamientos cristianos, tienen un objetivo y, como se nos dice, tiene que ver con el anticristo obrando y actuando hoy, el espíritu del anticristo, el espíritu del inicuo, el príncipe que ha de venir, hoy ya está obrando en los hijos de desobediencia. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que de alguna manera la iglesia está siendo perseguida, no solo de manera material y física, como sucede en algunos países donde los cristianos son perseguidos y hasta muertos por su fe. Pero el Señor Jesús lo advirtió. Entonces tenemos que entender que el mundo no es amigo de Cristo, que el mundo no es amigo de la iglesia, que nosotros estamos en conflictos con el mundo y el pensamiento del mundo. El Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, persecución, luchas. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la iglesia pasa por dolores de parto, pasa por persecuciones. Se la persigue en lo que piensa, en lo que es, en lo que hace. La gran comisión está muchas veces perseguida por este mundo. No podemos predicar el Evangelio en libertad. Creo que en ningún país de la tierra tenemos plena libertad los cristianos para ejercer nuestra fe. En los colegios no hay libertad de pensamiento.
ni libertad de credo. Hoy las escuelas evangélicas no tienen la misma libertad que tienen otros colegios. Hoy se nos quiere inculcar los programas de enseñanza. Entonces, tenemos que pensar de que hay una cierta persecución a la iglesia. Entonces, sigamos viendo este capítulo 11 y nos vamos a dar cuenta que de lo que está hablando este capítulo 11, este final del capítulo 11 y del anticristo, es de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Cómo es el anticristo? Una de las cosas que este capítulo 11 nos da es una semblanza del anticristo. Nos dice cómo será él. A partir del versículo 36, vemos que Antíoco Epífanes desaparece y se da lugar a un nuevo rey, un rey que hará su voluntad. Diferente, ya no habla más de Antíoco, está hablando de un rey que está en el futuro, un príncipe que ha de venir, alguien que aún no se conoce, pero que tendrá algunas características. En el versículo 36 dice que hará su voluntad, que no hará la voluntad de Dios, que no hará la voluntad de su pueblo, sino que hará plenamente su voluntad. Otra característica de su personalidad es que se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, ningún Dios estará sobre él. Él se engrandecerá, se exaltará a sí mismo, se glorificará a sí mismo. Y después dice que su exaltación se extenderá aún sobre todo Dios. O sea, él se considerará mayor que cualquiera. Inclusive su competencia será Dios. Él pondrá su palabra contra Dios. Se burlará de Dios, dice la palabra de Dios. Hablará cosas malas sobre Dios. Y dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Qué quiere decir? Él tendrá su tiempo. Dios le dará su tiempo hasta que su tiempo termine. Otra de las características que tendrá este anticristo es que no respetará la religión de sus padres. Con respecto a eso, hay muchas opiniones. Si el anticristo será judío, si será cristiano, si será musulmán. Hay una profecía dentro del mundo musulmán que se habla del famoso 12º imán, que habla de que se levantará un imán que dominará el mundo, que será un rey que dominará el mundo. Entonces da a entender que este Dios de sus padres puede ser un Dios musulmán, o judío o cristiano, ¿no? Monoteísta, pero dentro de eso puede venir el anticristo. Y a ese Dios él no hará caso, ¿no? No hará caso. Otra de las cosas, ¿no? Las notas hablan de que probablemente sea de origen judío, probablemente puede ser lo de cristiano o de origen musulmán. Después dice, no se someterá a la vida familiar, o sea, no hará caso del amor de las mujeres. No hará caso del amor de las mujeres. También esto da para interpretación. Hay 3 interpretaciones rápidas que podemos dar. Esta persona será una persona como muchos reyes lo fueron, con una tendencia bisexual o homosexual, como fue Alejandro Magno. Esta persona será un célibe que no hará caso de las mujeres, del amor de las mujeres, será una especie de eunuco célibe que no necesitará el amor de las mujeres, será moral completamente. O este hombre
Cuando habla del amor de las mujeres, habla del amor marital, de la familia, de lo que es el esposo y la esposa, y será una persona que no le interesará el amor de una esposa al lado y de formar una familia. Bueno, son especulaciones. Otra de las cosas muy interesantes es que este hombre tendrá un Dios, pero será un Dios como los dioses que fueron apareciendo en este último tiempo. El Dios de las películas que vemos, el Dios de la Matrix o el Dios de la Guerra de las Galaxias. El Dios de la Guerra de las Galaxias se le llama la fuerza. Está la famosa frase, ¿no?, que los pibes repetíamos, ¿no? La Guerra de las Galaxias, creo que la primera película se hizo en el año 77. Yo tenía 12 años. Me acuerdo haber ido a ver esa película con mi papá y la frase era que la fuerza te acompañe. Él creía, este anticristo creerá en un Dios impersonal, una fuerza que él la podrá atrapar y utilizar para su propio beneficio. El Dios de la fortaleza, el Dios que te da fuerza, un Dios impersonal, al que no hará caso, porque si fuera un Dios personal tendría que hacerle caso. No le hará caso porque es impersonal, el Dios de la fortaleza, ¿no? Y será un imitador de Cristo. El anticristo imitará a Cristo, querrá ponerse en el lugar de Cristo. En los últimos versículos, del 40 al 45, veremos una serie de combates que tiene que librar este rey con los reyes del norte y los reyes del sur. Hay batallas que gana, batallas que pierde. Él resurge nuevamente y sigue adelante, hasta llegar a lo que sería la última profecía del libro de Daniel, en el capítulo 12, que habla del tiempo del fin, que veremos en el próximo video. Dios les bendiga.